La mañana con 27 minutos este sábado 12 de julio, aquí en Marítima 100.9 con Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. Mi primer invitado de la jornada es el abogado Álvaro Latorre Zurita. Lo hemos invitado a él para hablar de un tema sumamente preocupante y grave, como ha sido el avasallamiento, violento además, al predio Santa Rita. Esto está entre el Puente, más o menos cerca del municipio del Puente, en la provincia de Huarayo. Miren ustedes, es la quinta vez desde 2024, 2023, me va a corregir el doctor Álvaro, que este predio, Santa Rita, es avasallado. Cada vez con mayor violencia, y pese a protección, y pese a que ya en anteriores oportunidades han ido policías para desalojar, todo eso costando muchísima plata, como lo ha dicho ayer, antes de ayer, en varios testimonios. ¿Dónde está aquí? La propietaria del predio, que ha hablado con tanto dolor en el corazón. Melisa, ¿dónde está el nombre de mi querida Melisa? Melisa Barba, acá al final le he puesto. Melisa Barba y Filipe Barbieri son los propietarios de este predio. Ella no estaba aquí en Santa Cruz cuando recibe un audio de su esposo, de Filipe. Ya allá interceptados los han mantenido secuestrados, como hicieron más o menos como las Londras, también con violencia, es más, con heridos de bala. Hay heridos de bala en lo que ha ocurrido antes de ayer y ayer en el predio Santa Rita. Creemos que es muy importante hablar en detalle sobre el tema, considerando que se repite el mismo patrón que el visto en las Londres, y después voy a hablar también, porque después de mucho tiempo ha comenzado el juicio oral en ese caso, en el de las Londres. Identificados los cabecillas de los grupos, aunque se lo niegan rotundamente, pero están las fotos, y no solamente eso. Hay constancia de una reunión que se celebró en mayo del año pasado. Lo vamos a confirmar, el año pasado, este año ha sido, aquí en el CONALDIT, con el viceministro de Régimen Interior, don Johnny Aguilera, con funcionarios del INRA, y con esta gente que está identificada como los avasalladores. Estaban ahí presentes, y es más, reivindicando y diciéndole a los propietarios que no los iban a dejar sembrar, que esas tierras no estaban saneadas, en fin. Y el mismo INRA ha generado mayor duda con unas declaraciones que ha hecho ayer, y que el doctor Álvaro Latorre nos va a ayudar a disipar. Pero a ver, voy a ir compartiendo. Ya está el doctor. Querido doctor, muy buen día. ¿Cómo está usted? Buenos días, Maggie. Un gusto, gracias por la invitación. No. Gracias a usted, doctor, por el tiempo. Yo estaba aquí poniendo un poquito de antecedentes, pero tengo una duda. No sé si esta reunión del 13 de mayo fue este año o el año pasado, doctor, para precisar. Hay una reunión del 27 de mayo, que es la que yo sé, está documentada, que ha sucedido este año. Ha sido en oficinas del viceministerio, ha estado presente el señor Filipe Barbieri, mi cliente, juntamente miembros de la embajada brasilera, y yo les he recomendado que lleve gente que pueda en su caso después atestiguar lo que vaya a suceder. Está presente el señor Esteban Alavi Canaviri, el señor Fausto Orías por parte de los interculturales, el director del INRA y 2 o 3 funcionarios de alta jerarquía, a quienes habrían participado en la reunión. Ahora, claro, justo estaba yo comentando eso. A ver, mucha gente que nos está escuchando, doctor, en este momento, no sabe muy bien cuál es el caso, de qué se trata. Ya yo he dicho que ha ocurrido que, si no me equivoco, es la quinta vez que entran los avasalladores a la propiedad. ¿Dónde está ubicada exactamente la propiedad? ¿Quiénes son estas personas que están identificadas? Y luego vamos a hablar de las declaraciones que han hecho funcionarios del INRA
poniendo en duda la titularidad de las tierras, diciendo que todavía ese proceso de saneamiento, si bien ya había avanzado, está frenado porque han habido recursos frente a la dirección, ¿cómo se llama?, agroambiental, para frenar el proceso. Pero usted, doctor, sitúenos, por favor, qué es lo que ha pasado, dónde está la propiedad y desde cuándo se origina este problema. Bien, Maggie. Si me permites, voy a hablar un poco en macro para luego contextualizar respecto a la propiedad. Hace 4 años, el señor Elías Tejerina Frías, que es miembro del directorio de los interculturales, uno de los cabecillas, de alguna manera se hace ideólogo y él empieza a indicar la existencia de él pretende una segunda revolución agraria. Dentro de su propuesta que él lanza a la familia intercultural, él agarra la zona que se ha denominado, gracias a, bueno, lamentablemente por el hecho de la golpiza a los periodistas, se ha denominado Las Londres. Esta es una franja de tierra ubicada entre la zona sur de la provincia de Guarayos y la provincia norte de la provincia de Ñuflo Flores Chávez. Es una franja de 70.000 hectáreas, Maggie. En esa franja está ubicada Santa Rita, la propiedad Tres Marías, está Santa Agro, está Acres del Sur. Estas últimas propiedades están tomadas, están avasalladas al día de hoy. Se han realizado varias acciones agroambientales, varias acciones operativos policiales, etcétera, en esta zona. Pero esa es la zona que los interculturales pretenden. Es más, ha habido un enfrentamiento entre los de la única, que es la Central Pailitas, con los interculturales. Dentro de esta zona está Santa Rita. Santa Rita es de las pocas propiedades que en este momento están resistiendo. Se encuentra casi exactamente al medio. La familia Barbieri ha comprado. Philippe, el hijo, es cliente, pero quien está trabajando hace aproximadamente 30 años es el papá. El papá ya tiene la tradición, la han desmontado, la han dividido, le han hecho caminos, le han hecho el campamento. Todo el trabajo que se puede hacer en estos 30 años son gente de trabajo. Y lo que ha acontecido es que dentro del proceso de saneamiento ha habido algunas irregularidades que se han cometido y lo que se pretende es hacer ver como que la propiedad estaría dentro de la reserva forestal de Guarayos, y ese es el motivo para que se dé una reversión. Obviamente, este hecho es lo que el día de ayer ha sacado el INRA y es lo que es la bandera, por decirlo así, de lucha que tienen ellos. Sin embargo, la familia tiene un informe del ABT, que es el ente responsable del manejo de los bosques en el territorio nacional, que nos dice que esa franja, o por lo menos la propiedad de Santa Rita, no está dentro de la reserva forestal. Y ahí ha surgido esta controversia. Lo cierto y evidente es que mientras dure el proceso administrativo y llegue hasta su fin, por ley, y yo quiero ser enfático y claro, por ley, no es porque sea la familia Barbieri, no es porque no hay, o sea, es porque dice la ley que tienen el derecho de permanecer, poseer y trabajar hasta tanto y en cuanto se resuelva la situación jurídica administrativa. Es por esa razón que los anteriores avasallamientos, en los desalojos que se ha hecho en los operativos, ha participado el INRA, porque el INRA ha sido quien ha autorizado que se realicen estos operativos. De hecho, hasta tanto y en cuanto esté en la jurisdicción administrativa, es responsabilidad del INRA garantizar la pacífica posesión y el trabajo de estas tierras. Y como la Constitución prevé que la tierra es de quien la trabaja, mientras tanto la familia Barbieri tiene todo el derecho de trabajarla. Ojo, repito, no es esta familia, sino es la situación en la que estaría cualquier boliviano, sea Camba, Colla, Chapaco, del campo, menón o empresario. Es lo que dice la ley y se está cumpliendo. Sin embargo, este ha sido el motivo por la que de forma recurrente es que se han ingresado. Esta es la 5ª vez en un año
a la que ingresan y es tal el grado de, no, y no hay otra palabra, el grado de cinismo y osadía que tiene esta gente, sobre todo este señor Elías Tejerina Frías, que ha habido dos reuniones. La que yo te estoy comentando del 27 de mayo es la segunda reunión. En la primera reunión ha participado Elías Tejerina, en esta no ha participado. Lo curioso del caso es que él tenía orden de aprehensión y se ha sentado frente a un viceministro y no ha entrado y ha salido como, aquí no pasa nada. A esta segunda reunión ya no ha asistido, pero en su lugar estaba el señor Esteban Alavi Canaviri, secretario nacional de los interculturales, quien de forma insistente, creo que la palabra es intransigente, sin entender razones, pretendió que sí o sí esas tierras tenían y correspondían a los interculturales. Estuvo miembros altos, miembros técnicos del INRA que le explicaron con chuis, como se dice, o sea, de forma gráfica, de forma paciente, lo que yo te estoy explicando, que hasta tanto y en cuanto no se podía, que la ley decía y demás cosas. Sin embargo, el hombre no entendió, y eran dos, Fausto Orías, el regional de los interculturales de Santa Cruz, que dicho sea de paso, su campaña para ser regional fue pagada por Elías Tejerina, todos lo sabemos. Y el nacional, Esteban Alavi Canaviri. Los dos actuaron de forma intransigente. Ahora, una investigación penal nos dirá a ciencia cierta, Maggie, si la participación de estas dos personas, sobre todo del señor Esteban Alavi, fue instigador, fue encubridor, fue cómplice o fue autor intelectual. Entonces, eso solo una investigación penal. Lo que yo puedo afirmar en este momento es que él participó y fue intransigente. El interés directo que él pueda tener o no, eso lo dirá una investigación en la que se tendrán que ver sus flujos de llamadas, con radiobase, se tendrá que ver el tema de los viajes, las reuniones, si son institucionales, si son a título personal, si él tiene alguna parcela, si le han dado, si él ha cultivado, si su hijo ha cultivado, si no ha cultivado. Entonces, eso solo una investigación penal nos dirá. Pero él participó y estuvo activo en esa reunión. Y eso está documentado y hay testigos que acreditan eso. Nosotros hemos denunciado eso y se nos ha aceptado la denuncia solamente por robo. Estamos esperando que salga la resolución de Fiscalía Departamental para saber si nos aceptan por avasallamiento, tráfico de tierras, organización criminal y otros delitos. Y esa es la situación, Maggie. Claro, a ver, digo, hay cosas que son tan evidentes porque se está repitiendo un patrón, ¿no? Y hace bien, doctor, en habernos puesto en contexto como usted arrancó al comienzo, que esto viene de varios años, que no se trata solamente de un predio. La CAO ha hablado ayer de más de 60 predios, aunque en realidad se había dicho inicialmente una cifra que está por encima de los 100 predios avasallados. Hay pruebas como esta que usted dice, la fotografía, la reunión, porque son varias personas, no es que ha sido una reunión entre 2 o 3 personas, ¿no? Estaba la gente del consulado, de la Embajada de Brasil, estaban los funcionarios del INRA, estaba el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, y estos dirigentes de la Confederación Sindical de Interculturales. Coincidentemente, primer candidato a primer senador en este momento por el MAS, con una candidata suplente que es Daisy Choque, y los estoy citando, doctor, porque son nombres que aparecen de manera recurrente en estos casos de avasallamiento. Usted se refería al caso Las Londras. Nosotros como Asociación de Periodistas de Santa Cruz estamos siguiendo desde hace 3 años este proceso. Lamentablemente, ni la policía, ni los dueños de los medios de comunicación cuyos periodistas han sido los secuestrados, se han hecho parte, ¿no? Pero me voy a que el patrón es el mismo, el modus operandi es el mismo. Es gente que está armada. ¿Por qué cuesta tanto que se admita una denuncia como la que usted nos está citando en este momento? Porque no es de ahora. Esto viene, como usted dice, por lo menos desde el año pasado. Sí, no, es cierto y evidente. Y aquí hay varios
llamémoslo así, es la herencia de este régimen que está saliente, en el que se ha empoderado a dirigentes, y yo estoy completamente de acuerdo en que en este país tiene que haber organizaciones sociales que tengan una representatividad. Yo he tenido todavía la oportunidad de tener dirigentes con los cuales yo me sacaba el sombrero. Gente honesta, gente de moral intachable que era elegida por una transparencia y una conducta de vida que la gente los buscaba, iban a los eventos, votaban y ellos serían elegidos, pero porque eran el ejemplo de la comunidad. Lamentablemente eso ha sido reemplazado de forma grosera por unos monigotes, parásitos, que usan la dirigencia para vivir de forma parasitaria de estos grupos sociales que ellos denominan las bases y que ellos manejan. Yo tengo un ejemplo, y te lo digo con nombre y apellido. Héctor Huancamarca fue dirigente aproximadamente 10 años de la comunidad San Antonio del Junte, que colinda con San Pablo del Junte, perdón, Puente San Pablo, en la localidad del Beni. Esta comunidad fue creada aproximadamente el año 2008-2009. En este momento esta comunidad ya tiene títulos. Y lo único que falta hacer para legalizar el derecho propietario de esta gente es que el dirigente realice la transferencia de los lotes, porque es una comunidad urbana, realice la transferencia de los lotes a cada uno de los beneficiarios. Tiene que hacer su planito, individualizar, y se le hace la transferencia. Eso está listo hace por lo menos 6, 7 años, que si no es más. Lamentablemente, los papeles han llegado y estos dirigentes hacen una reunión mensual en la que no usan la famosa disciplina sindical. Y el que no va a la reunión son 200 bolivianos. El que no participa del festejo son 100 bolivianos. El que no va a bloquear son 100 bolivianos, etc. Yo tengo información fehaciente, porque por trabajo yo he estado en la zona, que este señor, lo mínimo que mensualmente se embolsaba de la reunión, que era cada 20 de mes, eran 22.000 bolivianos. Lo máximo que ha llegado ha sido a 35.000 bolivianos. Persona que no pagaba de forma recurrente era expulsada por él y sus matones y ponían a otra persona. Entonces, esa es la forma en la que viene operando. Y eso se repite en las comunidades en las que se toma, la dirigencia la toma uno con sus secuaces y luego con la famosa disciplina sindical logran el apoyo de los otros. Este señor Héctor Huancamarca llegó a ser secretario de Tierra y Territorio por la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Maggie. El señor Elías Tejerina, Fausto Díaz y Esteban Alavi están por ese mismo camino. Las cosas, y yo estoy aprendiendo, Maggie, a esta altura de mi vida, que el miedo nos maneja. Y el gobierno también lo ha entendido mucho antes que nosotros. Y con miedo nos ha manejado. Entonces nosotros tenemos que tener la valentía de decir las cosas como son. Cuanto más personas seamos las que digamos, más miedo nos van a tener. Ya no nosotros vamos a sentirlo, sino nuestra contraparte. Claro, imagínese. Perdón, imagínese. Sí, siga, por favor, doctor. No, perdón. Lo que quería decirte es que es por todos conocidos cuando uno se va inmiscuyendo en este medio, con decirte que yo orgánicamente, yo soy comunario de la comunidad de Cerro Chico en la provincia de Guarayos. Tengo mi lotecito, he comprado todo. ¿Y por qué? Porque quería entender cómo funcionaba esto. Y he participado en reuniones ampliados y he visto cómo en mi zona, te digo un ejemplo, hay varias comunidades, la mayor parte son legales y han aparecido un montón de ilegales. En la época de este Héctor Huancamarca, todas las ilegales han sido aceptadas dentro del órgano, dentro de la institución, dentro de la organización. Luego he visto cómo en las reuniones los legales mandaban 5 delegados. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque es época de siembra, porque es época de cosecha, porque están en labores. Porque todos los legales están trabajando y mandan solamente un grupo que son su dirigente, son la directiva. En cambio he visto cómo, por ejemplo, Cerro Chico 2, que está en una propiedad incautada, que están años ahí, son unos delincuentes. Ellos iban ahí a la reunión y ellos iban absolutamente todos. Si ellos eran, creo que son 60, ellos iban 70 hasta 80.
Y cuando llegaba el momento de votar, ¿quiénes crees que ganaban, Maggie? Primero pusieron un delegado, luego pusieron uno en la directiva, y luego tomaron la subcentral, luego tomaron la central, luego tomaron la regional. Franklin Vargas llegó de ese modo a ser ejecutivo. En este momento hay un Nelson Lima. Ahorita hay una pugna entre los legales y los ilegales en la provincia de Guarayos, en la zona norte, que es donde yo primero empezaba a trabajar. Con esa experiencia de que hay gente buena y hay gente mala, yo he participado en reuniones y he ido a la localidad de San Pedro. Te confieso que la primera vez que fui solo y fui con mucho miedo, porque no sabía qué iba a esperarme. Era el reducto de Vicente Ollisco. Se supone, era por lo menos la información que teníamos, es que todos eran avasalladores. Sin embargo, yo participé. Afortunadamente, soy abogado de CODEPRO, el Comité de Defensa de los Productores, que engloba las 15 provincias de Santa Cruz y 6 del Beni, y de ese modo es que yo conocí a algunos dirigentes. Lo curioso del caso es que yo participé en esa reunión y fui el secretario de actas. Era una reunión de pacificación entre la única, que era la Central Pailitas de San Pedro, con los interculturales de Vicente Ollisco. Tuve la ocasión de conocerlo. El señor llegó tarde e incluso me dio la mano. Yo tampoco lo conocía. Lo cierto es que cuando empezó el dirigente, agradeció mi presencia y que iba a participar, le dio la palabra a Ollisco porque el del problema, o sea, la reunión era justamente porque la gente de Ollisco había agredido y había robado, había cometido un latrocinio con las comunidades de los campesinos de Pailitas. Él habló 2 minutos, se inventó que tenía una reunión y salió disparado. Nunca más volvió a la reunión, pero ahí yo también pude entender y percibir cuál era el ambiente y cuál era la situación en San Pedro. El 98% de la gente de San Pedro es gente buena de trabajo. Solo está este lunar que se llama Vicente Ollisco, que ha seducido a unos cuantos muchachitos y gente que llega de otros lugares que componen el grupo de avasalladores. Así que con ese conocimiento es que hemos podido y estamos, por eso es que yo tengo el conocimiento de dónde vive Vicente Ollisco. El policía de San Pedro también sabe dónde vive Vicente Ollisco, es decir, con eso el viceministro y el ministro saben dónde vive Vicente Ollisco. Y agarrarlo es realmente muy fácil. Bastan 2 policías que vayan un día cualquiera donde él sepan que él va a estar y lo agarran. Claro, pero mire qué grave, doctor, lo que usted nos está comentando en este momento. Primero, que creo que hay un error muy grande de parte de los productores, de las autoridades en Santa Cruz, de los mismos medios de comunicación, me incluyo yo en ese grupo, que no tenemos conocimiento a cabalidad cómo está funcionando la cosa atrás, que es lo que usted nos está graficando en este momento. No es que alguien le ha contado al doctor Álvaro que las cosas funcionan así, no. Usted ha recogido esa información en campo. Usted lo ha visto, usted lo ha probado, usted está haciendo ese seguimiento. Y esa es una información, doctor, que pues difícilmente uno pueda creer que no es de conocimiento de las autoridades de gobierno, y voy a hablar de manera muy puntual del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, que conoce muy bien cómo funciona Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando de gente que se autoidentifica además como militante del proceso de cambio, así ha sido en el caso de Las Londres. Pero mucho más grave, doctor, gente que está probada, que está armada y que no pasa nada. Y usted decía, el problema es el miedo que se ha metido entre la gente que está siendo afectada. Estamos hablando de 60 predios por lo bajo, si es que no son más de 100, como ha dicho en un momento la CAO. ¿Qué pasa si todas estas personas que se sienten afectadas, como es la familia Barbieri ahorita, deciden ponerse manos a la obra y decir, perfecto, asumamos una defensa en conjunto y veamos qué se puede hacer? Porque parece de repente que fuera un problema de 1 o 2 predios y no es así. Oh, sí, correcto. Es exactamente. Nosotros en la zona norte, digo nosotros porque yo he participado, es más, hasta yo he sido víctima, he sido sindicado de haber participado en la muerte de un muchacho el año 2022. Afortunadamente, gracias a Dios, ese día era Día del Padre y mi papá nos había citado a nosotros a Sucre y yo estaba en Sucre, entonces era materialmente.
Pese a ello, el fiscal de en ese entonces, Walter Cisneros, me sacó una orden de aprehensión y estuve prófugo durante 15 días, Maggie, como anécdota, hasta que pude demostrar con los pasajes, con mi flujo de radiobase, etcétera, que yo estaba en Sucre, que era imposible que hubiese cometido ese hecho. Pero a raíz de eso yo entendí una cosa simple. Puedes tener la mayor actitud, puedes tener la verdad, pero solo no haces nada. Esos años, si tú recuerdas, hubo la quema del campamento del señor Rudy Trev, el Trevo Las Parabas. De igual forma, hubo el desalojo en la propiedad La Toja del licenciado Erlan Vadillo, y coincidió también con los avasallamientos a la propiedad del Encanto de la familia Yucra, más las amenazas de ingreso a lo que es la propiedad Laguna Corazón. Se entraron a hacer agres y había también los avasallamientos de las propiedades incautadas. De esa forma es que, más por una necesidad, buscamos reunirnos entre las víctimas comunes. Las primeras reuniones fueron, y te lo digo, y ahora sí puedo decírtelo, casi todos mandaron una tercera persona para ver el grupo, porque todos tenían miedo, porque los avasalladores estaban organizados y creían que podía ser una jugada. Entonces, ningún propietario fue en persona, solo la familia Yucra. Todos mandaron una tercera persona. La segunda y la tercera reunión ya nos empezamos a conocer. Y después, cuando intercambiamos información, eran los mismos avasalladores que estaban detrás. Y gracias a un trabajo conjunto entre nosotros, hasta que hubo el tema de Santagro, nosotros pudimos mantener con relativo éxito el avasallamiento porque identificamos a los cabecillas y trabajamos en aprender a los cabecillas. Hubo un momento, Maggie, en que nosotros llegamos a tener 28 personas aprendidas y el avasallamiento, no te diré controlado, sería muy pretencioso, pero en un grado en el que no era tan peligroso. Después de que hubo el tema de Santagro, es que se empezó a usar de forma más agresiva y alevosa la fuerza, hasta llegar a lo que pasó hace 2 días, donde primero dispararon y luego tomaron la propiedad. Entonces, ese es el círculo de violencia. Santagro ha marcado un hito que ha permitido a los avasalladores poner pie en esa zona casi de forma legal y económicamente fortalecerse, porque esa propiedad de 2.000 hectáreas, esta es la 4ª campaña que la cultivan. Cada campaña les debe generar solo por alquiler la suma de $200,000. Entonces es con eso que ellos avasallan, con ellos que hacen todo. Ahí está metido Elías Tejerina Frías, está metido Vicente Ollisco, y de ahí es de donde salen los recursos. Claro, a ver, los datos que están mucho más todavía con todos los antecedentes que usted está compartiendo con nosotros en este momento, doctor. Estoy pensando en Paulino Camacho, en Nelson Rivadeneira, en Nicolás Ramírez, en Martín Tejerina, Eber Canaza, que son los identificados en el caso Las Londras. Y uno puede seguir por delante. Hay una... Sí, doctor. Perdón, es una estructura piramidal en la que los actores comunes, orgánicamente hablando, como ellos dicen, está Elías Tejerina en la cabeza. Si está Labio o no está Labio, eso lo dirá la investigación. Yo digo lo que me consta, está Elías Tejerina. Más abajo en la zona de San Pedro está Ollisco, que es el regional, y debajo de él están los dirigentes de las diferentes comunidades. Y debajo de ellos están los que se entran. Entonces, Paulino Camacho y todos estos en su momento han estado y han formado parte de esta pirámide de avasalladores. Y evidentemente, como tú dices, todos están ligados, todos se conocen. Remarco nuevamente, la gravedad es que si estos han avanzado y continúa sucediéndose, haciendo alarde de la violencia, en Las Londras lo hemos visto con los rifles encapuchados, porque ahí era cara a cara, imposible que las autoridades no lo sepan. Deberían ser las primeras preocupadas en resolverlo, considerando que la gente señalada como avasalladores se identifican con el proceso de cambio, candidatos a elecciones generales por el partido de gobierno. Decía ayer Melissa que no es la primera vez, en esta 5ª vez durante los 4 anteriores avasallamientos,
han tratado de movilizar, es más, han ido policías, contingentes importantes de policía, pagando los propietarios del predio todo lo que significa movilizar a esa gente. Y ella daba cifras, no me acuerdo cuántos, 70,000, 80,000 o más de 100,000 dólares. No tengo ahorita la cifra precisa que da, está todo registrado, Melissa lo ha hecho público. Hay una foto que ha circulado ayer que le quería pedir a Davico, pero se ha levantado ahorita, que la publique, donde se ve el uso de una camioneta con placa oficial de un ministerio en manos de gente que está en el grupo de los avasalladores. O sea, son pruebas demasiado contundentes, doctor. Esa camioneta Mitsubishi azul, si la memoria no me falla, utilizaban dos personas. Una, Elías Tejerina Frías, y la otra, eso voy a buscar en mis apuntes, tengo muchos informantes, Maggie, con los que hablo, y bueno, obviamente por una cuestión de seguridad el informante no se identifica, o por lo menos uno, al igual que ustedes, uno protege la fuente, y en realidad la mayor parte son llamadas anónimas que a la segunda vez que yo llamo ya el número no existe, pero que me van y me cuentan los detalles. Y la otra persona que supuestamente usaba esa placa es el hijo de Elías Tejerina el hijo de Esteban Alavi de nombre Miguel. Pero esa fotografía fue tomada cuando Elías Tejerina le estaba manejando, y creo que fue en el predio Santa Rita. Es decir, que hay una certeza de quién la manejaba en ese momento, y era Elías Tejerina. Claro, qué pena, yo le he anotado el nombre de la placa, no la tengo ahorita aquí a mano, porque tengo 500 papeles y voy anotando por todas partes, doctor. Ahora, a partir de lo que ha ocurrido, ya con heridos, ¿no? Ahí debería haber ya una investigación, pero de oficio por parte del Ministerio Público, porque hay evidencias de uso de armas de fuego, están los heridos, estamos compartiendo algunas de las fotografías, doctor, que usted nos ha hecho llegar. Fíjese, Davico, por favor, si está la de la camioneta que le pido, quiero ver la placa, ¿ya? ¿Qué viene a partir de ahora, doctor? Porque esto no se va a resolver así nomás. Bueno, imaginamos, yo, si soy sincero, el día de ayer yo he tenido un tema médico que he estado medio día en análisis y otras cosas, y anteayer he estado con el tema de lo que pasó en la propiedad, más las conferencias. He hablado con el fiscal de Guarayos, y lo más saludable por una cuestión geográfica, Maggie. La propiedad Santa Rita se encuentra en la zona sur de la provincia de Guarayos, municipio del Puente. Correspondería por geográficamente a la fiscalía de la localidad de Guarayos. Pero llegar de la fiscalía de Guarayos hasta Santa Rita son como 10 horas, mientras que de la localidad de Minero se encuentra solamente a 3 horas. En los otros casos, lo que se ha hecho es nombrar una comisión de fiscales que esperemos sea replicado por el doctor Ceballos, entre el doctor Lafuente de Montero, la doctora Roxana Parada de Minero y el doctor Camilo Velázquez de Guarayos, a objeto de que se realicen las pesquisas de una forma más eficiente, porque si esperamos que el doctor Camilo realice, pues va a pasarse un montón de tiempo en la carretera. Mientras que el doctor Lafuente se encuentra mucho más cerca de Santa Cruz, la doctora Roxana se encuentra mucho más cerca de la propiedad, y el doctor Camilo estaría cerca del juez al que le toca el control jurisdiccional. Entonces, por una cuestión de eficiencia y eficacia, esperemos que el doctor Alberto Ceballos, el fiscal departamental, entienda la necesidad y nombre una comisión. Nosotros creemos que ya debería haber una apertura de oficio del proceso. Philip, que es el que ha estado sigue en el lugar en la propiedad, él está ahorita sembrando, queriendo recuperar el tiempo y aprovechando la custodia policial. Así que yo creo que con los informes que se han realizado el día de ayer, tendrían que haber abierto un proceso de oficio al cual nosotros nos vamos a personar y vamos a pedir el nombramiento de esta comisión, y esperemos que el coronel Astilla
que es el director departamental de la FELCC, también entienda que tiene que haber por lo menos dos asignados, uno de lo que es la FELCC de Minero Montero y otro de la FELCC de Guarayos, porque hemos tenido muchos problemas con el avance de investigación por el tema de el investigador asignado que ha sido cambiado, que el de Minero no quería ser porque correspondía a Guarayo y cosas administrativas que molestan y retrasan, tomando en cuenta el tema de las distancias. La verdad que es muy preocupante, doctor. Yo voy a necesitar conversar de nuevo con usted. Lo voy a llamar esta semana. Necesito sentarme y hacer un mapita más o menos con toda la información que usted me ha dado. Estamos compartiendo. Digo nuevamente, debiera ya de estar la Fiscalía actuando de oficio. Es evidente que se ha hecho uso de armas de fuego. Hay heridos. Está la custodia policial allá. No es la primera vez que van, hay antecedentes, así que me imagino que en esta semana tiene que haber información mucho más clara y no ambigua como la que hemos visto nosotros en las últimas horas. Estoy hablando de la que ha proporcionado sobre todo el INRA, pero también habrá que ver qué es lo que dice el viceministro de Régimen Interior, que es el que ha estado de manera directa viendo este y otros casos que tienen que ver con avasallamientos, doctor. Y no, es la gravedad de este hecho es que realmente, a diferencia de los otros, los disparos, yo he estado en contacto, no diré inmediatamente, pero ha habido cierta inmediatez respecto a los hechos. Cuando Philip me escribió, me mandó los mensajes y me dice, esta vez están tirando a matar, o sea, están apuntando al cuerpo, porque cuando uno quiere asustar, dispara al aire o dispara al piso. No hay ese dolo, no hay intencionalidad. Estará armado, pero no tiene la intención de acabar con la vida de otra persona, o por lo menos herirlo. En este caso, los disparos han sido a la altura del cuerpo de las personas. Y creemos que ha habido la actuación de algún tipo, bueno, de alguien que tiene experiencia de francotirador. Y otra cosa que yo quiero recalcar, que también he aprendido en estos años de vida, Maggie, yo he sido fiscal muchos años, he trabajado con grupos especiales, y la policía tiene, y yo no tengo la menor duda, tiene la capacidad táctica, tiene el personal especializado para acabar, si ellos quisieran, perdón, si el gobierno quisiera y hubiese la decisión política de acabar con los avasalladores, la policía, con el DASI, el GISE, la UTOP, el PAC, si es necesario los grupos especiales de la FELCN, en 15 días te desbaratan y te prenden a toditos y cada uno de estos delincuentes, porque tienen la capacidad táctica y técnica para realizar operativos en campo. Lo único que tiene que hacer el gobierno es dar la orden. Y el coronel Aguilera sabe perfectamente, porque él ha sido investigador hasta el grado de mayor, es un excelente policía y él conoce perfectamente el manejo de estos grupos, y además ahora él también conoce cómo están conformadas estas organizaciones criminales. Entonces, yo le pido al señor ministro que dé la orden. Y lo que ha habido en Santa Rita, y es una tentativa de asesinato, es un acto terrorista, es una organización criminal que se está enquistando en la gestión de este gobierno y que ellos tienen la obligación de acabarla. Y quiero decirle al señor ministro que lo que ha habido en Santa Rita, ese despliegue policial, ha tenido como resultado un desalojo exitoso. Pero yo discrepo completamente en que el operativo fue exitoso. Su operativo, hablando tácticamente, será exitoso cuando él tenga a los cabecillas aprendidos y los presente como hace siempre. Entonces, hasta tanto y en cuanto él no presente a los cabecillas, en este caso el señor Vicente Ollisco y el señor Elías Tejerina aprendidos, solo ha tenido un desalojo exitoso y no un operativo exitoso. Que hay una diferencia importante entre ambos, operativo y desalojo. Querido doctor Álvaro Latorre, yo le agradezco muchísimo de verdad por su tiempo. Remarco, es una situación sumamente grave y ojalá que esta semana que inicia las noticias sean mucho más claras, contundentes y que permitan darnos certeza de que las cosas pueden ir por buen camino. Usted ha dicho algo que es central y me voy a agarrar de eso. La policía tiene toda
la capacidad de poder hacer operativos exitosos y depende únicamente de una voluntad política que viene del gobierno central para que eso suceda. No es un problema nuevo, no es de hoy, es un problema que data ya de muchos años. Doctor, muchas gracias. Maggie, a ti para servirte y estamos, cuando nos requieras, nosotros estaremos firmes y tenemos mucha más información, tenemos los planos, tenemos una información que hemos recopilado durante estos ya bastantes años, por lo menos son 4 años que estamos lidiando, bueno, en realidad desde el 16 es que hemos empezado a lidiar con avasalladores. Increíble. Doctor, a pesar de todo, que tenga un buen fin de semana. No sé cómo estará en este momento, imagínese la familia, Felipe allá en la propiedad, los trabajadores de la propiedad. ¿El que ha sido herido es un trabajador de la propiedad, doctor? ¿La Es el persona encargado herida? de la propiedad, es el encargado de las propiedades, Es el el que estaba encargado de la herido. propiedad. Sí, pues cuando vieron el movimiento sospechoso, mandaron un dron, se acercaron en por lo menos de 2 vehículos, uno lo conducía Philip, el otro lo conducía el encargado, y el que estaba, el encargado, los 2 vehículos fueron impactados de bala, pero lamentablemente la herida le llegó al encargado, al que estaba en el otro vehículo, Bien, el doctor, disparo. estamos en contacto. Por favor, esta semana lo busco. Necesito que usted me dé muchísima más información. No, encantado y estamos prestos a trabajar de forma conjunta con todos los actores porque, tal como te refiero, una vez que nos sentamos, nos reconozcamos y confiemos, pues estas cosas avanzarán porque esto no es de un solo grupo, no es de una sola persona, sino es algo que tiene que hacerse de forma organizada, sistemática entre todos los actores. Esperamos la convocatoria de la CAO, la NAPO, para poder trabajar de forma conjunta y no solamente que sea el predio Santa Rita, sino podamos hablar de una acción conjunta. Así debiera de ser. Gracias, doctor. Un gusto, Maggie. Buenos días. Gracias por todo. Miren ustedes qué grave lo que ha compartido con nosotros el doctor Álvaro Latorre. Él es abogado de la familia propietaria del predio Santa Rita, donde se ha registrado este hecho de violencia. Para irnos al corte, similar al caso Las Londras. Miren ustedes, el Tribunal de Sentencia de Concepción ha iniciado recién el juicio oral por el secuestro de periodistas civiles y policías en el predio Las Londras, ocurrido el 28 de octubre de 2021. Pese a que fueron identificados que había mandamientos de aprehensión, el juicio oral recién ha comenzado en esta semana que concluye. Identificados 5 por lo menos de los acusados: Paulino Camacho, Nelson Rivadeneira, Nicolás Ramírez, Martín Tejerina y Ever Canaza. Solamente Camacho y Rivadeneira se presentaron al juicio oral. Los otros están prófugos. Los delitos: tentativa de asesinato, lesiones graves, secuestro, robo agravado, tenencia ilícita de armas de fuego, amenazas, atentado a la libertad de prensa y organización criminal. El primer testigo presentado por la Fiscalía es un suboficial de policía, Carlos Argote, que ha identificado de manera contundente a Camacho y Rivadeneira como parte de los agresores, además de haber dado detalles de los abusos, presiones, detenciones y cambios de destino sufridos por los policías a raíz de este hecho. No solamente en el momento de Las Londras, después del hecho, los policías continuaron siendo agredidos. Fiscales incluso casi han sido atropellados por parte de los denunciados. Grave, ahí ha estado, por supuesto, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz a la cabeza de Roberto Méndez, expresidente de la asociación, abogado también, y la asesora legal de la asociación, que es la doctora Raquel Guerrero, asumiendo parte de la denuncia contra los avasalladores de Las Londras. Me puedo quedar hasta mañana hablando de esto, ¿no? Y algo decía Melissa Barba, la propietaria de Santa Rita, que cómo hubiera sido el caso si el predio avasallado fuera no Santa Rita, sino Adán y Eva, las más de 2.000 hectáreas que han comprado los hijos del presidente. Vamos, Davico.
Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana del Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.